bienvenidas. Qué alegre que tengo tantas representantes de habla hispana esta noche. Eso me alegra muchísimo. En esta presentación, que es, ¿qué es el cálculo del tiempo-espacio? Vamos a hablar de cómo calcular el porcentaje de su vivienda que se utiliza para el negocio. La información aquí contenida ha sido preparada por Civitas Strategies en representación del Departamento de Educación y Cuidado Infantil de Nuevo México, West y Growing Up, New Mexico, y no pretende constituir una asesoría legal, fiscal o financiera. El equipo de Civitas Strategies ha realizado esfuerzos razonables para recopilar, preparar y proporcionar esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o vigencia. La publicación y distribución de esta información no pretende crear y su recepción no constituye una relación abogado-cliente ni ninguna otra relación de asesoramiento. Queda expresamente prohibida la reproducción de esta información y solo se permiten usos comerciales de esta obra. Ok, entonces veamos que en la conversación de hoy, durante esta presentación, vamos a hablar de por qué y cuándo se debe utilizar el cálculo de tiempo y espacio, cómo funciona y la diferencia entre el uso regular y el uso exclusivo. Ok, entonces, como proveedor de servicios de cuidado infantil a domicilio, muchos de sus gastos son tanto para su negocio como para su uso personal en casa. Entonces, ¿cómo saber qué parte de sus gastos se consideran gastos profesionales? La respuesta es más sencilla de lo que creen. Utilizando el cálculo de tiempo y espacio, los proveedores de servicios de cuidado infantil en el hogar pueden averiguar qué porcentaje de sus gastos pueden deducirse en los impuestos federales sobre la renta. Entre los gastos habituales de los servicios de cuidado infantil a domicilio se incluyen el alquiler, la hipoteca, los impuestos sobre los bienes inmuebles, los servicios y otros gastos de vivienda necesarios para su negocio en casa, como el mantenimiento y reparaciones. Permítanme un momento porque no sé si estaba grabando. Discúlpenme, ¿sí? Sí, disculpen. Ok, es que a veces hago las cosas tan en automático que dudo si lo hice o no. Ok, entonces, el cálculo del porcentaje de tiempo y espacio es crucial para los proveedores de cuidado infantil en el hogar por muchísimas razones. Primero, es una deducción de impuestos. Esto permite a los proveedores determinar cuánto pueden deducir de sus impuestos por los gastos relacionados con el uso del hogar para el negocio. Esto incluye costos como el alquiler o la hipoteca, servicios públicos, mantenimiento y otros gastos del hogar. Luego está la precisión financiera. Ayuda a mantener una contabilidad precisa y justa, asegurando que solo se deduzcan los gastos proporcionales al uso del hogar para fines comerciales. Esto es esencial para cumplir con las normas fiscales y evitar problemas con el IRS. Tenemos también la planificación y presupuesto. Conocer ese porcentaje de tiempo y espacio va a facilitar una mejor planificación y asignación de recursos. Los proveedores pueden presupuestar de manera más efectiva los costos asociados con el cuidado infantil
y el mantenimiento del hogar. Transparencia y profesionalismo. Permite mantener registros detallados del uso del tiempo y el espacio para actividades de cuidado infantil, y esto refleja un alto nivel de profesionalismo. Esto puede ser beneficioso en caso de auditorías fiscales y también para demostrar a los padres la seriedad y dedicación del proveedor. La maximización de beneficios. Al calcular y aplicar correctamente el porcentaje de tiempo y espacio, los proveedores pueden maximizar sus beneficios fiscales, lo que a su vez puede mejorar la rentabilidad del negocio. En resumen, el cálculo del porcentaje de tiempo y espacio es una práctica fundamental que ayuda a los proveedores de cuidado infantil en el hogar a administrar sus finanzas de una manera eficiente, cumplir con las obligaciones fiscales y también optimizar sus recursos. Okay. Su cálculo del porcentaje de tiempo y espacio representa la parte de los gastos de su vivienda que puede atribuir a su negocio. El cálculo del porcentaje de tiempo y espacio es una serie de pasos sencillos que puede seguir para determinar el porcentaje de los gastos de su vivienda que puede atribuir al uso profesional. Considere la cantidad de tiempo que su casa se utiliza para el negocio y el espacio dentro de su casa que se utiliza para el negocio. Vamos a ver con más detalle estos pasos. El primer paso es determinar los pies cuadrados de su espacio de uso habitual. El paso 2, dividir esta cifra por los pies cuadrados totales de su casa. El paso 3, determinar la cantidad de tiempo que su casa se utilizó para el cuidado infantil. El paso 4, dividir las horas entre 8,760, que es el total de horas en un año. El paso 5, multiplicar los porcentajes de tiempo y espacio. Y el paso 6, perdón. Y el paso 6, perdón. El paso 6 es dividir el espacio de uso exclusivo entre el total de pies cuadrados de la vivienda y sumarlo al resultado del paso 5. Entonces, al seguir estos pasos, ustedes van a poder determinar fácilmente cuánto de sus gastos pueden reembolsarse con fondos de la subvención o deducirse de sus impuestos federales sobre la renta. Okay, entonces, en su porcentaje de tiempo y espacio, van a clasificar su espacio como de uso habitual o de uso exclusivo. Es importante saber distinguir estos espacios y cómo tienen que incluirse en el porcentaje, en el cálculo de porcentaje de tiempo y espacio si procede. Las zonas de uso regular pueden utilizarse durante todo el día, como podría ser una zona de juegos, o solo durante una parte del día, como las zonas que utilizan en casa para que los niños tomen la siesta. Estas zonas se consideran de uso habitual porque estos espacios tienen un uso personal fuera del horario no laboral. Tanto si el espacio se utiliza todo el día como solo una parte del día para su negocio, cuenta para el cálculo del espacio. Entonces, sumen los pies cuadrados de cada uno de estos espacios de uso regular para determinar el área de su casa que se utiliza regularmente para su negocio de cuidado infantil.
Las zonas de uso exclusivo solo se utilizan para el programa de cuidado infantil y nada más. Se consideran de uso exclusivo porque usted y los demás miembros de su hogar no utilizan el espacio para nada más que para los fines de la empresa de cuidado infantil. Entonces, sumen los pies cuadrados de cada uno de estos espacios de uso exclusivo para determinar la superficie de su hogar que utiliza exclusivamente para su negocio de cuidado infantil. La función de tiempo del cálculo del porcentaje de tiempo y espacio considera cuánto tiempo se utiliza en las zonas de uso regular para el negocio. Los espacios de uso exclusivo se calculan al 100% porque no hay ningún otro uso para esos espacios, mientras que los espacios de uso habitual se calculan según la cantidad de tiempo que se utiliza la vivienda para fines empresariales. Ok. Entonces, veamos acá. El paso 1. Determine los pies cuadrados de la zona de su casa que utiliza habitualmente para su empresa de cuidado infantil. Entonces, para calcular los pies cuadrados, lo primero que tienen que hacer es medir la longitud y el ancho de su espacio. Entonces, van a tomar una cinta métrica y la van a fijar a un extremo de la pared más larga de su espacio y la van a extender hasta el otro extremo. Van a registrar esta medida en pies, no en pulgadas. Y a continuación van a fijar la cinta métrica de un extremo de la pared más corta de su espacio y la van a extender hasta el otro extremo. Van a registrar esa medida en pies, no en pulgadas. Y luego van a multiplicar la medida de longitud por la del ancho para obtener los pies cuadrados. Si multiplican la longitud por el ancho, eso les va a dar los pies cuadrados. Veamos un ejemplo. Digamos que tienen un espacio que mide 3 pies de largo y 3 pies de ancho. Su superficie será de 3 pies cuadrados. Tiene otra de 12 pies de largo por 10 pies de ancho. Su superficie va a ser de 120 pies cuadrados. Para espacios con formas extrañas, como digamos habitaciones que tienen un rincón extra o con un armario, lo que tienen que hacer es dividir la habitación en bloques rectangulares más pequeños, utilizar el cálculo de pies cuadrados para cada bloque y sumar todos los totales. El segundo paso es que van a dividir los pies cuadrados del espacio utilizado habitualmente para el cuidado de los niños entre los pies cuadrados de su vivienda para determinar el porcentaje. Entonces, van a calcular el número de pies cuadrados de su empresa de cuidado infantil y lo van a dividir por el total de pies cuadrados de su casa. Por ejemplo, si utilizan regularmente 500 pies cuadrados de su casa para su empresa de cuidado infantil y la casa tiene 1000 pies cuadrados, el resultado es de 0,50. Al multiplicar ese número por 100, eso les va a dar un porcentaje que es el 50%. Es importante tener en cuenta que los pies cuadrados de los espacios exteriores no pueden incluirse en el cálculo de tiempo y espacio. Sin embargo, los espacios exteriores que estén físicamente unidos a la vivienda y que se utilicen habitualmente para el cuidado de los niños, como podría ser una terraza,
Esos sí pueden incluirse en el cálculo del tiempo y espacio. Ok. Ahora que sabemos la cantidad de espacio utilizado para el cuidado infantil, tenemos que determinar la cantidad de tiempo utilizado para el cuidado infantil durante el año. Para esto, vamos a calcular cuántas horas a la semana está abierta su empresa de cuidado infantil y vamos a incluir el tiempo que dedican a preparar y limpiar cuando los niños no están presentes. Van a multiplicar esta cifra por el número de semanas que estuvo abierto al servicio y añadir las horas de trabajo que realizó mientras estuvo cerrado. Veamos este ejemplo. Si su negocio está abierto 10 horas al día para cuidar a los niños, pero dedica una hora antes para preparar el espacio y una hora después para limpiar. Eso nos da un total de 12 horas al día, 5 días a la semana. Supongamos que ha cerrado durante 4 semanas, pero durante ese tiempo ha dedicado 10 horas en total a mantener la empresa de cuidado infantil y a prepararse para la reapertura. Veamos entonces las cuentas. Tiene 12 horas al día por 5 días a la semana, por 48 semanas que estuvo abierto, más 10 horas cuando estaba cerrado. Eso nos da un total de 2.890 horas. Entonces ahora en el paso 4 vamos a dividir las horas de cuidado infantil en su domicilio entre el total de horas en un año. Por ejemplo, vamos a dividir las 2.890 horas que hemos calculado entre 8.760, que es el número total de horas al año. Eso lo vamos a multiplicar por 100 para que nos dé un porcentaje. En este caso nos dio un porcentaje de 32.9%. Luego, en el paso 5, vamos a multiplicar el porcentaje del espacio utilizado regularmente en su hogar por el porcentaje de tiempo que su hogar se utiliza para el negocio para determinar qué parte de sus gastos en el hogar son para el negocio. Vamos a tomar el porcentaje de pies cuadrados y el porcentaje de horas al año y los vamos a multiplicar. En nuestro ejemplo, sería el 45.4% o 0.454. Eso lo vamos a multiplicar por el 32.9% o 0.0329. Y al multiplicar esos dos, nos da un total de 0.149, que es decir, el 14.9%. Esa es la cantidad que puede deducir de los gastos de su vivienda por el servicio de empresa de cuidado infantil a domicilio. Luego, en el paso 6, vamos a dividir el espacio de uso exclusivo entre el total de pies cuadrados de la vivienda y lo vamos a sumar al resultado del paso 5. En primer lugar, vamos a determinar el porcentaje de su vivienda
que se utiliza exclusivamente para su programa de cuidado infantil, utilizando el método descrito en los pasos 1 y 2. De nuevo, se trata de espacios utilizados exclusivamente para su negocio de cuidado infantil, no para uso personal. Por ejemplo, si tiene un espacio de uso exclusivo de 100 pies cuadrados, además del espacio de uso habitual en su vivienda de 1000 pies cuadrados, va a dividir 100 entre el total de pies cuadrados de su vivienda, es decir, el 10% o 0,10. Entonces, ese 0,10 es el espacio de uso exclusivo más 0,172, que es su espacio de uso regular, da un total de 0,272, es decir, el 27,2%. Ese es el porcentaje que puede aplicar a los gastos compartidos de su hogar y negocio por su servicio de cuidado infantil a domicilio cuando declare el uso profesional de su hogar a efectos fiscales o de subvenciones. Ok, Ana. Wonderschool ha añadido la calculadora de porcentajes de tiempo y espacio en CCMS, la plataforma para proveedores de cuidado infantil familiar. Si desean obtener más información sobre cómo acceder a la calculadora de porcentaje de tiempo y espacio en Wonderschool, pueden escanear ese código QR, en la esquina inferior derecha para obtener apoyo 1 a 1 con el especialista de Nuevo México. Perdón, no sé si querían tomar el código. Ok. También pueden utilizar esta útil hoja de cálculo para calcular su porcentaje de tiempo y espacio. Cuando utilice el cálculo de su tiempo y espacio a efectos fiscales, le recomendamos que consulte las instrucciones del IRS para el formulario 8829, que son los gastos por el uso de su vivienda para fines profesionales. Nuevamente, hay que consultar las instrucciones del IRS para el formulario 8829 para los gastos por el uso de su vivienda para fines profesionales. O también pueden consultar a su asesor fiscal profesional. ¿Ok? Cuando se trabaja en la iniciación de una empresa, hay varios lugares a los que pueden acudir en busca de ayuda y apoyo. Siempre que sea posible, recurra a sus redes personales y profesionales, buscando el consejo y la orientación de los empresarios experimentados, mentores o expertos de la industria que conoce. Las comunidades en línea y los foros dedicados a las nuevas empresas y el bootstrapping también proporcionan información valiosa y una plataforma para establecer contactos con personas de ideas afines. Las organizaciones empresariales locales, los centros de creación de empresas y empresas innovadoras a menudo ofrecen recursos, programas de tutoría y talleres adaptados a las empresas emergentes que han puesto en marcha. Además,
Existen numerosos recursos en línea, incluidos blogs, podcasts y plataformas educativas que ofrecen una valiosa orientación y consejos prácticos para los que inician su negocio con sus propios fondos. Al aprovechar estas redes y recursos de apoyo, puede obtener conocimientos, recibir comentarios y encontrar aliento mientras navega por los desafíos de iniciar su empresa. Ay, perdón, me fui muy rápido, disculpen. Recuerden que arrancar un negocio de cuidado infantil requiere perseverancia e ingenio. Puede llevar tiempo lograr un crecimiento significativo, pero el compromiso de brindar atención de calidad y una administración financiera cuidadosa puede conducir al éxito a largo plazo. Si necesitan más ayuda, pueden visitar crecernm.org para encontrar nuestra información de contacto, inscribirse en el programa de asesoramiento, acceder a los recursos para proveedores de Crecer Nuevo México, las herramientas recomendadas por el SSD para ayudarle a establecer su negocio y muchos más. Todos los recursos están disponibles en inglés y en español. Perdón. Mm, ¿Ok? El Departamento de Educación y Atención a la Primera Infancia, o Early Childhood Education and Care Department, SSD, por sus siglas en inglés, ha hecho inversiones significativas en favor de los niños, las familias y los proveedores de cuidado infantil de Nuevo México, invirtiendo en apoyos empresariales y soluciones tecnológicas porque su éxito a largo plazo importa. Uno de estos recursos disponibles para usted de forma gratuita que apoya las prácticas de negocio es WonderSchool. WonderSchool es una herramienta de administración de cuidado infantil que le ayuda a rastrear sus ingresos y gastos, agilizar sus finanzas con planes de pago recurrentes y ofrece informes tales como estados de pérdidas y ganancias, así como un vistazo a las finanzas. Además, WonderSchool ofrece soporte uno a uno, incluyendo la asistencia tecnológica. Dispone de todas las herramientas, recursos y soporte en inglés y español. Es gratis para los proveedores y familias. Si usted está interesado en aprender más, puede escanear el código QR en la pantalla para reunirse con Ishtar Medina, que es el especialista de Nuevo México. La solución de hoy es WonderSchool y nuestra asociación con SSD. SSD ha hecho inversiones significativas, como les dije, en nombre de los niños, las familias y los proveedores de cuidado infantil de Nuevo México, invirtiendo en apoyos empresariales y soluciones tecnológicas porque su éxito a largo plazo les importa. Es desarrollado por herramientas WonderSchool, buscador de empresas de cuidado infantil, sistema de administración de cuidado infantil, asistencia presencial, incluyendo asistencia tecnológica. Todas las herramientas, recursos y soportes disponibles en inglés y en español, y es gratuito, es un servicio gratuito para los proveedores y familias. ¿Ok? Si no tenemos la oportunidad de responder a sus preguntas sobre el cálculo de tiempo y espacio, también pueden visitar Tom Copeland Blog
donde encontrarán más de 1,500 recursos útiles. He colocado acá en la pantalla el código QR para el blog de Tom Copeland. Si no encuentra su respuesta entre los numerosos recursos, puede utilizar Pregunte a los expertos en el blog para hacer cualquier pregunta que aún puedan tener.